¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Esperemos a que se conecten sus compañeros. Hasta mientras, no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat y también de marcar su asistencia en el aula virtual. Déjenme aquí organizarme porque recién terminé con el otro grupo. Entonces, recién me estoy organizando con ustedes. Estamos 14 de enero. 14 de enero del 2022. Por los que recién ingresados, no se olviden de poner sus dos nombres y sus apellidos y de marcar en el aula virtual. Déjenme ver dónde nos quedamos. Acá estamos en el COIC, dice página 6. COIC, página 6. Vamos a buscar eso ahí. Aquí creo que está muy grande. Ya, entonces la clase anterior, como me había mandado a hacer un trabajo sumamente urgente, entonces por eso no les pude dar clase, pero creo que les di la tarea de revisar los artículos del COIC, ¿no? Entonces, en nuestro Código Orgánico Integral Penal tenemos estos artículos de aquí. Todos estos artículos de aquí tienen que ver con delitos informáticos que ya están tipificados, ¿sí? Entonces, esto aquí creo que les mandé a ustedes de tarea que busquen delitos que hayan sido cometidos y que vean qué artículos son los que están violando. Entonces, eso creo que tenían que hacer una presentación, si no me equivoco. Déjenme ver el calendario. Uy, he cerrado el calendario. Give me 1 second. Ya, miren, tenemos clase el día martes, tenemos 2 horas, entonces como ustedes tenían que exponer, ¿verdad? Lo hacemos para el día martes que tenemos más tiempo, ¿ya? Entonces, hoy día Pero no, van dos exposiciones, porque la primera es ataque cibernético, la segunda es sobre los artículos de COI. pero a ver, es que no me acuerdo si la última vez que les mandé ese deber, les mandé con exposición o les mandé solo a realizarlo. Creo que les mandé solamente a realizarlo, pero les dije que si alguno de ustedes exponía el caso aquí, era considerado punto de actuación en clase, entonces igual, lo pueden exponer para que se ganen su punto de actuación en clase. Ya, pero eso lo hacemos el día martes. Pero ojo, ya tenemos, creo que vamos para la tercera semana de clase, ya se nos va acabando el tiempo, entonces gánense el punto si es que todavía no lo tienen. Ya.
minimizar esto de aquí. Ya, entonces les había enviado estos artículos, tenían que hacer ese trabajo de revisar unos casos y ver qué artículo o artículos, ¿verdad?, estaban violando y se podían aplicar para que ustedes se vayan familiarizando con esos artículos. Ya, aquí tenemos que un entendido de la materia, ¿verdad?, que trabaja en la Fiscalía de la Nación, ¿verdad? Esto es, es coordinador del Sistema de Intersección de Comunicaciones o Datos Informáticos de la Fiscalía, o sea que es un cargo, digamos, informático. Dice lo siguiente: considera que la investigación de los ciberdelitos es compleja, ¿verdad? Y eso es verdad, debido principalmente al desconocimiento de las técnicas en la investigación. O sea, es difícil investigar estos delitos y la falta de coordinación interinstitucional del sector a cargo de las telecomunicaciones. Es decir, que todo esto, como está desorganizado, bueno, siempre está desorganizado, pero por lo menos en esas épocas está un poco más, era difícil llevar a cabo una investigación que realmente sea seria y que realmente nos acerque hacia los delincuentes, ¿no? Finalmente esto era como arar en el mar, ¿verdad? Dice que un inconveniente para estas investigaciones radica en que el Ecuador no tiene convenios internacionales que facilite el cruce de datos informáticos, como por ejemplo lo tiene Estados Unidos o Europa, ¿no? Por ejemplo, Ecuador no forma parte de la Convención de Budapest del 2001. Entonces, aquí en esta convención hubieron acuerdos entre las naciones para este tipo de delitos. Esto yo creo que es importante porque, por lo menos en los ciberdelitos, la mayoría de los delitos no se originan dentro del Ecuador, ¿sí? Y si nosotros no tenemos una herramienta para hacer una cuestión legal fuera del Ecuador, entonces estamos con las manos atadas, ¿no? Porque nosotros mandamos aquí, pero fuera del país ya no mandamos, dependemos de otros países. La tecnología en Internet hace que resulte difícil que una persona A ver, la tecnología en Internet hace fácil comunicarse con anonimato, rapidez y eficacia. Y esto es lo que están aprovechando, ¿verdad?, los hackers para tener acceso a un público ilimitado en todas partes del mundo, sin fronteras, ¿no? Esto fue dicho por las Naciones Unidas cuando están hablando contra las drogas y contra el delito en el 2013. Entonces, en pocas palabras, el ambiente es muy conveniente para los ciberdelincuentes. Aquí en el Ecuador, pues, los delitos informáticos fueron tipificados por primera vez, ¿verdad?, en el registro oficial de febrero del 2014. Entonces, recién en el 2014 se modificó, pues, el COI y también se creó la Ley de Comercio Electrónico y Firmas y Mensajes de Datos, en el cual, mediante esta ley, se tipificó los delitos contra la información que debe ser protegida, contra la destrucción maliciosa de documentos, contra daños informáticos, la apropiación ilícita, la estafa, la violación del derecho a la intimidad, etcétera, ¿no? Entonces, esto fue en el 2014 recién, quiere decir que tenemos pocos años con esta legislación, ¿verdad? Entonces, nuestra legislación es joven todavía, ¿no? Y a partir de esa fecha no se han hecho modificaciones. Esto quiere decir que es o sea, no se ha modificado. Y de esa época para acá, sí han cambiado ciertas cosas del mundo, entonces debería ser esto revisado. Ya dice, es por esta razón que la ciudadanía debe culturizarse y tener conocimiento sobre las causas, consecuencias punibles de tipos penales descritos en el COI. O sea, la ciudadanía realmente, por lo menos hasta un buen tiempo, no estaba consciente de cuáles eran los delitos y cuáles eran las penas que se pueden incurrir. Entonces, lo que se sugiere es que se debe generar una conciencia, ¿verdad?, en un ambiente sano y equilibrado, ¿verdad?, para que la gente sepa que el uso del Internet es un arma de doble filo. Tristemente, hoy en día, mucha gente se ha enterado que el Internet es algo que puede ser potencialmente peligroso,
pero una vez que han sufrido los daños. O sea, las personas han aprendido por el camino duro, ¿verdad? De haber sido hackeados o de haber sido robados. Eh, el otro día hay un señor que sale por ahí hablando, Paco Web creo que le llaman. Entonces este Paco Web salió hablando que dicen que ahora hay una manera de que hackean a uno el teléfono, el WhatsApp. Pero hackean el WhatsApp y ya ni siquiera, dice que ya ni siquiera tiene que uno contestar el mensaje, porque hay veces que uno le envía una foto, le envían un link, y mediante ese link lo hackean a uno. Pero ahora ya no tienen que hacer eso. Ahora simplemente uno recibe una llamada, ¿verdad? Y uno no contesta la llamada, y de alguna manera los ciberdelincuentes, ¿verdad? Piden una confirmación por mensaje de voz al WhatsApp, para robar el WhatsApp. Entonces dice, este es mi WhatsApp, envía un mensaje de voz, el mensaje de voz le llega a ustedes, pero como ustedes no contestan, el mensaje de voz se queda guardado en el buzón de voz, y los hackers tienen una manera para ingresar a su buzón de voz, escuchar la clave y apoderarse de su WhatsApp, ¿verdad? Entonces, eso ya lo pueden hacer los delincuentes y ni siquiera ustedes tienen que participar, o sea, les roban así como porque les dio las ganas de robar. Entonces yo me quedé así, con la boca abierta, porque no sabía que se podía hacer eso, ¿no? Bien, en la normativa venezolana, ¿verdad? Esto no sé si habrá cambiado porque han habido muchos cambios políticos por allá, pero allá existe la ley especial contra los delitos informáticos. Y el artículo 3 de esa ley de Venezuela habla de la extraterritorialidad, ¿verdad? Que es algo que considera esta ley, donde lo que indican es que si un delito se comete fuera de ese país, el sujeto activo va a quedar sujeto a las disposiciones dentro del territorio de esa república, ¿verdad? Si se hubieran producido efectos de hecho punible y el responsable no ha sido juzgado por los mismos hechos o ha evadido el juzgamiento o la condena por tribunales extranjeros. Es decir, que si en ese país llega un delincuente informático, aunque ese delincuente informático no tiene nada que ver con ese país, pero si este delincuente tiene delitos en otros países, en ese país es detenido y juzgado, ¿sí? Y esto de alguna manera es algo así como que no estamos, ¿verdad? Estamos en contra de los delincuentes informáticos. Entonces, esa parte de la ley venezolana es interesante y podría seguir de guía para aplicarse aquí en la legislación ecuatoriana. Ya. Bien, recomendaciones. Dice, no publicar información personal en páginas desconocidas, entonces no publiquen su información personal, ¿verdad? Cuando uno accede a páginas web debemos de verificar el link, entonces hay que verificar, por ejemplo, si usted ingresa a un banco, hay que verificar que tenga el candadito, ¿verdad? Y que esté utilizando el protocolo HTTPS, que son páginas seguras. Ahora, ¿esto es infalible? No es infalible. Ya los hackers han logrado sacar certificados de seguridad donde les sale el candadito y son páginas falsas, así que no es 100% fiable. En el mundo de la informática nada es 100% seguro. Siempre habrá alguien que se les ingenie para eh, boicotear la seguridad, ¿no? Entonces, ya lo saben. Bien, el protocolo que se utiliza para manejar el Internet, para navegar, es el HTTP, ¿verdad? Este es el Hypertext Transfer Protocolo. Este es el protocolo que uno generalmente carga, pero este protocolo no es seguro porque no está encriptado, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven a una página que solamente tiene el HTTP, ¿verdad? Esa es una página no segura, podrían estar ustedes siendo hackeados. Por lo tanto, deben tener cuidado con visitar páginas seguras. El tema de las contraseñas, creo que ya lo mencionamos anteriormente, no se deben utilizar fechas de nacimiento, nombres de familiares, de mascotas, canciones favoritas, porque estas son fáciles de encontrar.
deben utilizarse contraseñas un poco más seguras. El sujeto activo, o sea, el delincuente, generalmente para intentar ingresar por clave segura utiliza, por ejemplo, o para evitar que el delincuente ingrese, se deben utilizar combinaciones de letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos para poder evitar esto de aquí. Entonces, utilicen ustedes claves seguras, porque estas claves seguras son difíciles de violentar. Déjenme poner aquí a cargar el video de la clase anterior. Un minutito para ir aprovechando el tiempo, ¿verdad? Y según me dijeron, me mejoraron el enlace, así que se supone que tengo suficiente ancho de banda. De hecho, voy a ver aquí, utilitarios, a ver, speed, prueba de velocidad. Vamos a ver la prueba de velocidad. Entonces estoy transmitiendo. Lo voy a compartir a ustedes para que vean. Me habían dicho que me mejoraron el ancho de banda. Para la descarga tengo 15 Mbps, o sea, megabits por segundo, ¿verdad? Y para la subida apenas tengo 1.5. Eso quiere decir que no tengo tanta carga para la subida, pero puede ser porque ahorita estoy transmitiendo la clase y también estoy subiendo por YouTube. Entonces puede ser por eso allí que me salió tan bajo, porque según tenía entendido, sí tenía bastante carga. Entonces, no veo aquí el mejoramiento que me dijeron que iba a tener en el plan. Bueno, regresemos entonces a nuestro tema de los delitos informáticos. Ya, entonces les indicaba yo que es bueno tener contraseñas seguras porque los hackers se demoran en encontrar las contraseñas seguras. Es necesario tener un buen antivirus. De hecho, yo he recibido ataques por todo este tiempo que he pensado en pagar un buen antivirus porque ya a veces ya parece que es algo necesario. Todavía no lo he hecho, pero hay ciertas opciones que tienen los antivirus que son muy buenas contra ataques. Ya, no guardar las contraseñas en computadores públicos. Cuando ustedes van a un cyber, pues nunca pongan su contraseña para guardar allí, porque si no serán hackeados. No ingresar claves y números de tarjetas en redes públicas. Es decir, que si ustedes están desde su celular, y van, por ejemplo, a un mall donde se conecta mucha gente, ¿verdad? A estos sitios son visitados por ciberdelincuentes que se pasan todo el día allí conectados a la red para ver quiénes ponen sus claves y robar sus claves y tener acceso a su información y a sus cuentas de tarjetas de crédito o bancarias. Entonces, eso no se usa, ¿no? Ahí como mucho usted navegue a ver el Facebook, a ver el TikTok, el YouTube, pero nada de hacer transacciones donde involucren ingresar números de cuentas, ¿verdad? O datos confidenciales. Tener actualizado el sistema operativo tiene huecos de seguridad, entonces es necesario tenerlo actualizado. Cuando usted tenga muchas cuentas, siempre debe tener cuentas diferentes en las cuentas bancarias y de redes sociales, porque cuando usted maneja una sola clave y le roban esa clave, entonces le robaron todas esas cuentas. Los hackers son muy buenos para hacer eso, ¿no? De repente, si ustedes hacen un estudio, creo que ustedes tienen que hacer un estudio de los ataques informáticos. Hubo un ataque en Estados Unidos a una empresa, creo que era AOL, si no me equivoco, donde hackearon los correos los correos de AOL, hackearon esos correos y en esos correos habían registrado cuentas, ¿verdad? Porque uno se envía, envíame el depósito a esta cuenta. Entonces en esos correos hay números de cuentas. Y los delincuentes, ¿verdad? Como tenían la clave de AOLX, con esa misma clave la aplicaron en otras páginas
en otros servicios y lograron ingresar con algunos clientes, ¿no? Entonces, eso es porque utilizaban las mismas claves para todas las cuentas. Eso no es buena política de seguridad. No hacer clic en enlaces sospechosos o páginas que no sean de confianza. Por ejemplo, yo recibo muchos correos de phishing donde intentan que yo me conecte a estas páginas, ¿verdad? Que me dicen que, por ejemplo, usted se ha ganado la lotería, por favor, denos su número de cuenta para depositarle. O, usted se ha ganado un carro o un viaje, o una ancianita le dejó una herencia. Entonces, esos son correos de poca confianza que generalmente están llenos como que ponga aquí su información, nosotros le vamos a ayudar. Entonces, no hacer caso de eso ahí, ¿no? Y cuando ustedes han sido víctimas de algún tipo de delito, entonces tienen que acudir a la fiscalía a poner su denuncia. Entonces, estas son recomendaciones de seguridad. Bien, vamos a hablar ahorita de la Deep Web. La Deep Web que en estos días se ha vuelto un poco famosa, ¿verdad? La Deep Web es la parte oscura o oculta o profunda del Internet, ¿verdad? Como ustedes saben, el Internet se considera como que es un mar de información, ¿verdad? Donde cuando usted navega es como es que está surfeando la información. Entonces el Dark Web es algo así como un buceo peligroso, ¿sí? Entonces aquí dice, no se navega, aquí se bucea. Bien, ¿cómo podemos definir a la Dark Web? Dice que todo contenido dentro de Internet que no forma parte de los sitios web que se pueden referenciar con los diferentes buscadores, ¿verdad? Eso es la Dark Web. Es decir, lo que usted no encuentra con Google, ¿verdad? Con diferentes buscadores, eso es la Dark Web, ¿no? En nuestro Código Orgánico Integral Penal, por el momento no se regula el uso de navegadores, ¿verdad? Para ir a estos sitios, ¿no? Como por ejemplo son el navegador Tor que permite ir a estos sitios. Entonces, en estos sitios realmente se realizan muchas actividades ilícitas, ¿verdad? En otros estados, como por ejemplo en China, en Egipto, en Australia, en Rusia, ¿verdad? Tener este tipo de software está sancionado por su legislación. Entonces, cuando usted tiene este tipo de software es considerado peligroso y está sancionado, ¿no? Aquí en Ecuador, pues como nosotros, Ecuador, por lo menos en unos gobiernos pasados, no consideraba que el manejo informático era importante, ¿verdad? Entonces Ecuador no participó en diferentes convenciones de seguridad que se han realizado con diferentes países, ¿no? Ya, entonces en el Tratado de Budapest solamente hay 54 países que están allí, de los cuales solo 42 países han ratificado el compromiso con la Convención de Budapest y únicamente 17 han reglamentado su derecho interno, es decir, que han hecho leyes conforme a esta de aquí. Entre esos países pues están Chile, Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Argentina, y en Latinoamérica está Paraguay, México, Colombia y Perú, que han sido invitados, ¿verdad?, a adherirse a este convenio, ¿no? Estos convenios es importante porque los países se ponen de acuerdo y una vez que se ponen de acuerdo, el manejo contra el crimen es un poco más eficiente, ¿verdad? Ya no se salen con la suya. Ya, ¿cuál es el problema del Internet? El problema del Internet es que se pensó como una red de comunicación de datos, ¿verdad? Se creó en el ámbito militar, entonces no se pensaba que fuera del ámbito militar alguien iba a tener acceso a esta red. Por lo tanto, esta red no consideró esquemas militares, o sea, esquemas de seguridad, ¿verdad? Y algunos especialistas jurídicos están pensando en pasar de un derecho penal represivo a un derecho penal preventivo. Un derecho penal represivo es que usted comete el delito y lo sancionan. Un derecho penal preventivo es que usted tiene elementos para cometer un delito y lo sanciona. O sea, no comete el delito, pero se sospecha que puede cometerlo, entonces es sancionado. Se estima que más del 95% del contenido de Internet no está indexado en los motores de búsqueda. Eso quiere decir que apenas lo que nosotros vemos en los exploradores es el 5% de información de todo el mundo, ¿verdad?
Entonces, hay otra información que está allí y que nosotros no podemos acceder y que utilizan herramientas como Tor, Finneg, I2P, entre otros, para poder acceder a dicha información. Ya, hablando un poco del navegador Tor, que últimamente yo lo he visto promocionado por aquí, porque dicen que pueden navegar y no les ponen publicidad y ese tipo de cosas. Este, este navegador utiliza una tecnología donde usted navega de incógnito, ¿verdad? Entonces es un poco difícil que alguien le pueda seguir la pista. Estos utilizan unos routers especial que lo que hacen es que la información va de un router al otro router, pero una vez que la información va, ¿verdad? El registro de esa información es borrado, ¿sí? Es decir, no se guarda, ¿verdad? Log, entonces ah, determinar el origen de la comunicación es un poco difícil, ¿no? Entonces esto hace que la navegación sea más incógnita. Ya, este navegador Tor fue creado en un laboratorio de los Estados Unidos y su propósito realmente no era este aquí, era una investigación naval. Sin embargo, como los delincuentes todos aprovechan, entonces ellos aprovecharon este navegador, ¿verdad? Para poder navegar en el anonimato y entonces aquí se pueden acceder a redes de dudosa condición moral, utilizando estos navegadores con la confianza de que no van a ser detectados, ¿no? Okay. Más adelante vamos a ver que en Estados Unidos inventaron un método para poder seguir a la gente que utiliza estos navegadores. Bien, este programa fue liberado en el 2006 y hoy en día pues son más de 2.5 millones que utilizan este navegador. Ya, Edward Snowden, ¿verdad? Indicó que la mayoría de los canales que utilizamos pueden ser espiados, ¿no? Creo que Edward Snowden, hay una película, me parece, que vi hace como un año, donde este señor trabajaba para la CIA y él trabajaba en los temas de espionaje. Entonces él fue el que sacó la luz que realmente nosotros podemos estar siendo espiados, ¿no? Entonces a través de los teléfonos, de las cámaras, los micrófonos, pueden estar grabando todo lo que decimos o todo lo que hablamos y nosotros ni idea. Obviamente, como nosotros somos unos simples mortales, pues no somos sujetos de interés para estos tipos de espionaje. Pero recuerden ustedes que en Estados Unidos los candidatos políticos, los gobiernos, se pelean entre China, Rusia y Corea, se pelean de recontraespionaje. Entonces ahí están que se espían de todas las maneras habidas y por haber. Bien, utilizando este tipo de herramientas, ¿verdad? En la Deep Web, generalmente aquí se utiliza para conocer, para cometer un sinnúmero de delitos, ¿no? Entonces esto no es acto de todo público. De hecho, yo no les recomendaría que se metan ustedes en estos sitios porque lo más probable es que los hackeen. Si ustedes se conectan, entonces ahí toman su dirección, toman su red, ¿verdad? Los investigan y después ustedes son hackeados. Entonces, no se metan ahí, mejor manténganse al margen, no se vayan a meter a estos sitios. Los delitos que se cometen allí son el gore, la venta de armas, venta de drogas, páginas, foros, wikis, manuales, anuncios, ventas de órganos, compra de artículos robados, contratación de hackers, de sicarios, e-books, pedofilia, zoofilia, violación, parafilias, canibalismo, guerrillas, asesinatos, secretos corporativos, documentos clasificados, empresas de gobiernos, terrorismo mundial, tráfico de seres humanos, pasaportes falsos, tarjetas de créditos clonadas, falsificación de dinero, cuentas robadas de PayPal, lavado de bitcoins, etcétera. O sea, toda la escoria humana está allí. Bien, entonces, como les indicaba, apenas los usuarios regulares solo conocemos un 5, por ahí un 8% de lo que es la red mundial, ¿verdad? Y el resto está desconocido por nosotros, ¿sí? Nosotros no tenemos acceso a ese mundo porque somos gente de bien.
Ya, por poder acceder a este tipo de sitios, pues hay que tener conocimiento de técnicas, ¿verdad? En informática y tener mucho conocimiento tecnológico. Ya, entonces, como les decía, pues Tor utiliza una serie de enrutadores que no permiten ser rastreados, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me conecto desde Ecuador, pero ahora los demás pensarían que yo estoy en Estados Unidos. Ya, aquí nos ponen un ejemplo, dice. Supongamos que se comete un fraude a través de una página de pagos online y la víctima hizo una compra desde Chile, ¿verdad? A través de un portal que está en México. Pero el que le engañó para hacer esto se encuentra en España. Entonces, la víctima, como el estafador, pueden haber mantenido conversaciones a través de un medio por el chat que pertenece a una empresa norteamericana. La víctima puede poner la renuncia de fraude en Chile, pero como este delito está tipificado en Chile, ¿verdad? Pero el delito no fue cometido en Chile, ¿no? El delito, o sea, todavía hay otros países como España, como México, como Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene la competencia para llevar a cabo este delito? ¿No? ¿Lo hace España, lo hace Chile, lo hace Estados Unidos, lo hace México? Entonces esto es difícil de saber quién tiene la competencia. De repente todos los países quieren cooperar, pero un país dice, no, ese no es mi problema, o esa competencia la llevo yo, o por qué tengo que facilitar información. Entonces ahí viene el problema. Como tenemos fronteras y tenemos diferentes reglas en los países, ¿verdad? Es difícil que los países se pongan de acuerdo para un delito, a lo mejor ni les importa, y entonces los delincuentes pues quedan, quedan libres para seguir cometiendo más delitos. Entonces, esta es la parte difícil de este tipo de delitos. Ya. Tanto los gobiernos como las empresas privadas tienen información en la Deep Web, ¿verdad? Porque esta información tiene que estar oculta para el usuario común, ¿verdad? Por el tema de la privacidad. Entonces, ellos también utilizan la Deep Web. Cuando nosotros navegamos por el Internet, ¿verdad? Generalmente nosotros navegamos utilizando el www para indicar que es una página del World Wide Web, ¿verdad? Y los dominios que nosotros accedemos son .com, que es comercial, .gov de gobierno, .edu de educación, .net de organización, .es que sería de España, .es que sería de Ecuador, .it que ahí sí no sé cuál será IT. Parece de Internet de las cosas. No sé, no. Ese de ahí no sé qué será. Bien, entonces, eso sería la navegación común. Pero si nosotros accedemos, por ejemplo, a un dominio de la Deep Web, ¿verdad? Los dominios son del tipo ABC123WXYZ987.unio, ¿sí? Entonces, no son descriptivos, tampoco son fáciles de recordarlo, por lo tanto, no nos da mayor información. Entonces, una persona que esté buscando algo sobre un tema, difícilmente va a encontrarlo con este tipo de información que está disponible. Ya, ustedes, si ustedes se meten a la Deep Web, ustedes, ¿verdad?, van a encontrar una serie de productos que les ofrecen, pero generalmente les ofrecen productos, pero sería un error que ustedes pongan datos personales allí, ¿no? Porque lo que ustedes estarían diciendo es algo así como, róbame, róbame, ¿verdad? Pidiendo que los roben. Entonces, este tipo de páginas no se deben de cometer transacciones porque ahí lo que más hay son hackers, ¿verdad? Y aquí viene la polémica de los bitcoins, ¿verdad? Porque los bitcoins no quieren ser reconocidos como una moneda, porque muchos delincuentes, como el bitcoin no es rastreable, muchos delincuentes piden sus pagos en bitcoins, ¿verdad? Para poder hacer transacciones ilegales sin que sean rastreables.
Como ahí hay muchas transacciones, pero son transacciones no son tan pesadas, entonces la policía realmente no se interesa mucho en lo que ocurre allí en la deep web. Ya, y como hemos hablado, pues el delincuente lo que busca allí es que no pueda ser relacionado, porque como tiene una comunicación anónima, como los sitios son irrastreables, como los navegadores también son irrastreables, entonces realmente se hace un poco difícil pues tener poder encontrar al delincuente. Ya, aquí hacen referencia a ciertos delitos que se han encontrado allí. Por ejemplo, aquí hablan de 3 millones de euros en bitcoins, ¿verdad? Esto dice por tráfico de narcóticos, lavado de dinero, conspiración y piratería. Um, entonces ese, por ejemplo, es un delito. Estados Unidos tiene un proyecto Titanium, ¿verdad? Donde busca encontrar delincuentes en esta dark web. O sea, rastrear a pesar de que utilizan estas técnicas de para esconderse, para no ser rastreados. Igual, ya Estados Unidos tiene sus proyectos. Y aquí hay algo que tenemos que reflexionar. Dice, cuando miras al abismo, el abismo también te mira a ti. Es decir, si ustedes meten sus narices en la deep web, entonces la deep web también los va a ver. O sea, van a decir, mira, ahí hay alguien asomándose. Y por lo tanto lo están invitando pues que, a ser víctimas de un delito, ¿no? Entonces, mensaje final, no se vayan a meter por ahí. Bien, en la Deep Web existen varios niveles. Hay niveles que son visibles en la web, ¿verdad? Estas páginas o sitios, ¿verdad? Las podemos encontrar en buscadores, en redes sociales, en páginas web, ¿verdad? Estos son sitios visibles que vemos los usuarios particulares. Y también hay sitios invisibles que son páginas que no son rastreadas por los motores de búsqueda, como por ejemplo páginas piratas de descarga como son los torrents, ¿verdad? Los foros de Union, u otros portales donde se hacen actividades ilegales, sitios extremistas de grupos revolucionarios, redes gubernamentales, sitios web de acceso restringidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay lo visible, lo que ve el común de la gente, y lo invisible que está inmerso en un mundo un poco turbio. Tenemos el nivel 1 de la Deep Web, que es la Surface Web, que es una web superficial, ¿verdad? Tenemos el nivel 2, que es la Bergy Web, ¿verdad? Que de aquí ya no es tan fácil de encontrar, pero que todavía algunas personas pueden acceder allí. Tenemos el nivel 3, también es como la Deep Web. Entonces aquí ya se necesita un proxy y la navegación de forma anónima. Tenemos la Charter Web, es un poco más profundos, ¿verdad? Aquí los delitos y las cosas que ocurren son mucho más pesadas. Ahí hablan un poco del delito. Tenemos las Marinas Web, ¿verdad? Esto es como más profundo allí, ¿verdad? Esto es peligroso estar allí. Yo me imagino que esto está súper que vigilado. Y tenemos un nivel 6 que habla de la acción y la libertad, ¿verdad? Que son aún más peligrosos, ¿no? No he entrado en detalle a esto de aquí, ¿verdad? No he entrado en detalle, ¿verdad? Simplemente los estamos conociendo para encontrar que hay niveles de profundidad y mientras más profundo, pues más graves son los delitos, ¿no? Se ha relacionado, ¿verdad? A la Deep Web, se la ha relacionado con los navegadores Tor y con los Bitcoin. Realmente no están relacionados, pero lo que sí es verdad es que la combinación de la Deep Web más el navegador Tor más los Bitcoin, pues ha ayudado y ha facilitado la vida a los ciberdelincuentes. Recomendaciones, nunca utilice equipos personales para conectarse a la Deep Web, ¿verdad? Si usted quiere ir a la Deep Web, vaya a hacer un cyber, ¿verdad? Entonces allí deje jodido al del cyber.
Utilice máquinas virtuales aisladas en los entornos productivos, es decir, si está en una empresa, jamás se meta a la Deep Web, sino que cree un entorno virtual. Un entorno virtual es donde hay máquinas virtuales. Esas máquinas virtuales van a ser atacadas, pero una máquina virtual no hay problema que se pierda. Usted genera una nueva red virtual y ya. Utiliza un sistema operativo dentro de la máquina virtual que pueda ser utilizada desde cero y no guarde ningún rastro de conexión. Es decir, que usted cree una máquina virtual para navegar y una vez que termine de navegar, destruye esa máquina y cree otra. ¿Sí? Eso es para que no tengan datos almacenados de ustedes. Aún así, los hackers, ¿verdad? Pueden llegar a su red, pueden hacer un análisis de su red, ¿verdad? Y tomar posesión de otros equipos que no estén protegidos. Por eso, no es recomendable que ustedes se metan en esos sitios porque pueden ser perseguidos, ¿verdad? Por los hackers que están allí. Entonces, no lo hagan. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? No. Ya. Si no hay preguntas, ¿verdad? Como ya estamos, déjenme ver. Creo que nuestra clase termina a las 3:15, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, todos pusieron su asistencia. No se olviden también de marcar en el aula virtual. Déjenme copiar su asistencia. Somos 14 hoy día. Y la siguiente clase, aquí se me abrió una ventanita que no era. La siguiente clase, déjenme revisar. Ya, la siguiente clase nos toca la ley de comercio electrónico, ¿no? Entonces ya entregamos a la tercera unidad, que es la ley de comercio electrónico. Entonces ya entregamos a las leyes y ahí ya es como pura ley, ¿verdad? Como puros casos, puras leyes, puros artículos, y ya no, ya digamos que la teoría ya no es tanto. O mejor dicho, es teoría, pero son artículos. Entonces la idea es que ustedes conozcan los artículos. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, jóvenes? Entonces, si no hay preguntas, nos quedamos hasta allí, hasta la siguiente clase. Y recuerden la siguiente clase el día martes para las exposiciones que tenemos más tiempo. De mi parte, jóvenes, pues muchas gracias y muy buenas tardes. Si ustedes gustan, ya pueden desconectarse. Yo procedo a desconectarme.